Quédate ahora con la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana actualizada tras el final de la fecha 5. Independiente lidera el grupo A con 9 puntos en 5 partidos. El equipo argentino suma 3 victorias y 2 derrotas, con 9 goles a favor y 6 en contra, lo que le deja con una diferencia de más 3. Aunque está en la cima, aún no tiene asegurada la clasificación directa. Una derrota en la última jornada podría dejarlo fuera del primer lugar si Guaraní o Nacional de Potosí ganan sus partidos. Guaraní está en la segunda posición con 8 puntos en 5 partidos. Con 2 victorias, 2 empates y una derrota, el equipo paraguayo ha marcado 9 goles y recibido 7, manteniendo una diferencia de más 2. Guaraní depende de sí mismo para clasificar. Una victoria en la última jornada podría incluso darle el primer lugar, dependiendo del resultado de Independiente. Nacional de Potosí aparece en el tercer lugar con 7 puntos en 5 partidos. El equipo boliviano suma 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Ha anotado 8 goles y recibido 6, lo que deja su diferencia en más 2. Aún con chances, Nacional de Potosí necesita ganar y esperar un tropiezo de sus rivales para clasificar. Boston River ocupa el último lugar con 4 puntos en 5 partidos. Tiene una victoria, un empate y 3 derrotas, con 7 goles a favor y 14 en contra, lo que representa una diferencia de menos 7. Matemáticamente eliminado, el equipo uruguayo ya no tiene posibilidades de avanzar. Universidad Católica lidera el grupo B con 11 puntos en 5 partidos. El equipo suma 3 victorias y 2 empates, con 11 goles marcados y 5 recibidos, lo que le deja con una diferencia de más 6. Con estos resultados, ya se ha clasificado matemáticamente como primero del grupo, asegurando su lugar directo en los octavos de final. Vitória aparece en la segunda posición, con 6 puntos en 5 partidos. Con una victoria, 3 empates y una derrota, el equipo ha anotado 3 goles y recibido 3, dejando su diferencia de goles en 0. El equipo brasileño aún lucha por el segundo lugar, que da acceso a la repesca contra los equipos eliminados de la Libertadores. Para avanzar, necesita ganar su último partido. En caso de empate, dependerá de otros resultados. Defensa y Justicia ocupa el tercer lugar con 4 puntos en 5 partidos. El equipo tiene 4 empates y una derrota, ha marcado 3 goles y recibido 5, lo que le deja con una diferencia de goles de menos 2. Sin victorias hasta ahora, el equipo argentino todavía tiene una pequeña posibilidad de clasificación, necesita ganar y esperar una derrota de Vitória, además de mejorar su saldo de goles. En cuarto lugar está Cerro Largo, con 4 puntos en 5 partidos. Con una victoria, un empate y 3 derrotas, el equipo ha anotado 3 goles y recibido 7, dejando su diferencia en menos 4. Matemáticamente, aún puede alcanzar el segundo lugar, pero su baja diferencia de goles hace que esa posibilidad sea prácticamente remota. Huracán lidera el grupo C con 11 puntos en 5 partidos. El equipo argentino suma 3 victorias y 2 empates, con 10 goles a favor y 2 en contra, lo que le deja con una diferencia de más 8. Aunque está en la cima del grupo, Huracán aún no tiene asegurada la clasificación directa. Si pierde ante Corinthians, el primer lugar podría depender de la diferencia de goles. Un empate o victoria en su último partido frente a Corinthians le aseguraría el primer lugar y la clasificación directa a la siguiente fase. Corinthians ocupa la segunda posición con 8 puntos en 5 partidos. El equipo brasileño ha sumado 2 victorias, 2 empates y una derrota, con 5 goles a favor y 4 en contra, manteniendo una diferencia de más 1. Corinthians aún lucha por la clasificación directa, pero necesita vencer a Huracán en su próximo partido. América de Cali está en el tercer lugar con 7 puntos en 5 partidos. El equipo colombiano ha logrado una victoria y 4 empates, con 5 goles a favor y 3 en contra, lo que deja su diferencia en más 2. América aún tiene opciones de clasificar. Para avanzar, necesita ganar su último partido contra Racing y esperar que los otros resultados le favorezcan. Racing ocupa el cuarto lugar con 0 puntos en 5 partidos. El equipo uruguayo no ha sumado puntos hasta ahora, con 5 derrotas. Ha marcado 2 goles y recibido 13, dejando una diferencia de goles de menos 11. Ya eliminado, Racing solo buscará cerrar su participación con una victoria ante América de Cali para evitar el 0 en su cuenta de puntos. Godoy Cruz lidera el grupo D con 11 puntos en 5 partidos. Invicto, el equipo suma 3 victorias y 2 empates, anotó 8 goles y recibió 3, lo que le deja con una diferencia de más 5. Aunque es líder, aún no tiene asegurada la clasificación directa. Si empata en la última jornada y Gremio gana su partido, ambos equipos terminarían con 12 puntos, y la posición se definiría por diferencia de goles. Por eso, Godoy necesita al menos un empate combinado con un empate o derrota de Gremio para mantenerse en el primer lugar. En el segundo lugar está Gremio con 9 puntos en 5 partidos. También invicto, el equipo brasileño suma 2 victorias y 3 empates. Con 7 goles a favor y 4 en contra, mantiene una diferencia de más 3. Gremio sigue firme en la lucha por el liderato del grupo. Una victoria en la última fecha, combinada con un empate de Godoy Cruz, podría darle el primer puesto, siempre que logre superar la diferencia de goles. De no conseguirlo, se aseguraría el segundo lugar, clasificando para la repesca.
Atlético Grau aparece en la tercera posición con 3 puntos en 5 partidos. El equipo empató 3 veces y perdió 2, marcando 3 goles y recibiendo 7, con una diferencia de -4. Matemáticamente eliminado, Atlético Grau no tiene más chances de avanzar. La falta de victorias fue determinante para que el equipo peruano quedara fuera de la disputa. En el último lugar está Sportivo Luqueño con 2 puntos en 5 partidos. Luqueño suma 2 empates y 3 derrotas, anotando 4 goles y recibiendo 8, con una diferencia de goles de -4. También sin chances de clasificación, el equipo paraguayo se despide de la competencia en la última jornada. Musuk Runa domina el grupo E con 13 puntos en 5 partidos. Invicto en el torneo, el equipo suma 4 victorias y un empate, con 10 goles marcados y 4 recibidos, lo que le deja con una diferencia de +6. Con estos resultados, Musuk Runa ya ha asegurado el primer lugar del grupo y se clasifica directamente a los octavos de final. Palestino está en segundo lugar con 9 puntos en 5 partidos. Con 3 victorias y 2 derrotas, anotó 9 goles y sufrió 7, con una diferencia de +2. Palestino ya ha asegurado el segundo lugar en el grupo, ya que no puede ser alcanzado por Cruzeiro ni por Unión Santa Fe. El equipo chileno se clasifica para la repesca contra un tercero de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aunque no podrá alcanzar el primer puesto, el desempeño de Palestino ha sido consistente y eficaz, garantizando su clasificación. En tercer lugar aparece Cruzeiro con 4 puntos en 5 partidos. Con un victoria, un empate y 3 derrotas, el equipo convirtió 5 goles y recibió 7, dejando una diferencia de -2. Cruzeiro está matemáticamente eliminado. Incluso ganando en la última jornada, no podrá superar a Palestino, quien tiene 9 puntos. El equipo brasileño no cumplió con las expectativas y se despide del torneo sin poder clasificar. Unión Santa Fe ocupa la cuarta posición con 3 puntos en 5 partidos. El equipo ganó 1 y perdió 4, con solo 2 goles marcados y 8 recibidos, dejando una diferencia de -6. Unión Santa Fe también está eliminado. La falta de eficacia en el ataque y una defensa vulnerable los dejaron sin opciones de clasificar. El equipo cerrará su participación sin lograr avanzar a la siguiente fase. Once Caldas lidera el grupo F con 12 puntos en 5 partidos. El equipo colombiano ha ganado 4 partidos y ha perdido 1, con 8 goles a favor y 4 en contra, lo que le deja con una diferencia de +4. Once Caldas ya tiene asegurada la clasificación a la siguiente fase, pero aún debe confirmar el primer lugar en el grupo. En su último partido contra Fluminense, una victoria o un empate le aseguraría la primera posición. Fluminense ocupa la segunda posición con 10 puntos en 5 partidos. Con 3 victorias, un empate y una derrota, el equipo brasileño ha marcado 9 goles y recibido 2, con una diferencia de +7. Fluminense aún tiene opciones de clasificar en el primer lugar. Para ello, necesita ganar a Once Caldas en su último partido. Con una victoria, el equipo avanzaría a la siguiente fase y podría superar a Once Caldas en puntos. GV San José está eliminado y ocupa la tercera posición con 4 puntos en 5 partidos. El equipo boliviano ha logrado una victoria, un empate y 3 derrotas, con 5 goles a favor y 11 en contra, resultando en una diferencia de -6. Eliminado matemáticamente, San José ya no tiene posibilidades de clasificar. Unión Española ocupa el último lugar con 2 puntos en 5 partidos. El equipo chileno ha registrado 2 empates y 3 derrotas, con 2 goles a favor y 7 en contra, dejando su diferencia de goles en -5. Eliminado matemáticamente, Unión Española solo jugará para cumplir con su participación en el grupo. Grupo G, Lanús está en primer lugar con 11 puntos en 5 partidos. Con 3 victorias y 2 empates, el equipo ha logrado mantenerse invicto, sumando 7 goles marcados y 2 recibidos, con una diferencia de goles de +5. Lanús ya está clasificado como primero del grupo, sin importar el resultado de su último partido contra Puerto Cabello. El equipo argentino ha mostrado un fútbol sólido, con una defensa firme y un ataque eficaz. Su clasificación directa a los octavos de final está completamente asegurada, siendo uno de los equipos más consistentes del torneo hasta ahora. Melgar está en segundo lugar con 7 puntos en 5 partidos. Con 2 victorias, un empate y 2 derrotas, el equipo ha marcado 5 goles y recibido 7, dejando una diferencia de goles de -2. Melgar y Vasco da Gama se jugarán todo en la última jornada para determinar quién se clasifica como segundo y pasa a la repesca. Para Melgar, una victoria o incluso un empate podría ser suficiente. Sin embargo, el equipo peruano debe mejorar su desempeño ofensivo para asegurar su pase. Será un enfrentamiento crucial en la última jornada. Vasco da Gama está en la tercera posición con 5 puntos en 5 partidos. Con una victoria, 2 empates y 2 derrotas, el equipo ha marcado 5 goles y recibido 8, con una diferencia de goles de -3. Vasco da Gama aún tiene posibilidades de clasificar, pero necesita ganar su último partido ante Melgar. Vasco deberá mejorar su defensa y aumentar su poder ofensivo para tener chances reales. Puerto Cabello se encuentra en cuarto lugar con 4 puntos en 5 partidos. Con una victoria, un empate y 3 derrotas, el equipo ha marcado 6 goles y recibido 6, lo que le deja con una diferencia de goles de 0.
Puerto Cabello ya está eliminado, ya que no puede alcanzar a Melgar ni a Vasco da Gama. Aunque no tuvo una mala campaña, su rendimiento inconsistente le costó la clasificación. El equipo cerrará su participación contra Lanús, pero sin ninguna posibilidad de avanzar. Cienciano lidera el grupo H con 9 puntos en 5 partidos. El equipo peruano suma 3 victorias y 2 derrotas, con 11 goles a favor y 5 en contra, lo que le deja con una diferencia de más 6. Aunque está en la primera posición, Cienciano aún no tiene asegurada la clasificación directa. En la última jornada enfrentará a Atlético Mineiro, su rival directo por el liderato. Un empate le bastaría para mantener la cima del grupo y clasificar de forma directa, pero una derrota podría hacerlo caer hasta la segunda posición. Atlético Mineiro ocupa la segunda posición con 8 puntos en 5 partidos. El equipo brasileño ha conseguido 2 victorias, 2 empates y una derrota, con 10 goles a favor y 5 en contra, y una diferencia de más 5. Atlético Mineiro enfrentará a Cienciano en un duelo clave por la clasificación. Una victoria lo colocaría en el primer lugar del grupo, pero un empate podría no ser suficiente. Caracas está en la tercera posición con 5 puntos en 5 partidos. El equipo venezolano suma una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Ha anotado 7 goles y recibido 10, con una diferencia de menos 3. Caracas tiene chances de avanzar. Necesita vencer a Deportes Iquique en casa y esperar una derrota de Atlético Mineiro para soñar con una clasificación a repesca. El margen de error es mínimo, pero la oportunidad sigue abierta. Deportes Iquique ocupa el cuarto lugar con 4 puntos en 5 partidos. El equipo chileno tiene una victoria, un empate y 3 derrotas, con 4 goles a favor y 6 en contra, lo que le deja con una diferencia de menos 2. Iquique ya no tiene posibilidades matemáticas.